will receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos una semana más a La Iglesia en Casa. Estamos ya en nuestro 8º episodio y la verdad que debo confesar que está siendo algo apasionante por los temas que estamos tratando, por la gente con la que estamos trabajando y sobre todo por seguir conectados de esta forma con la Iglesia en España. En esta semana queremos hablar del fruto del Espíritu, de ese conjunto de valores, manifestaciones que la Biblia demanda en la vida del creyente. Dicho fruto solo viene como respuesta o como consecuencia de una llenura del Espíritu Santo. Y en esta semana vamos a contar con nosotros con Carlos Urosa, con quien vamos a profundizar un poquito más en este tema. Y Carlos, es cierto que en este sentido, pues la sociedad, los valores del cristiano y especialmente estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo no es algo que veamos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia y todas esas manifestaciones que recoge Gálatas 5 y que conocemos casi de memoria, de carrerilla, pues no lo vemos no es muy común en nuestros vecinos, en nuestros familiares que no son cristianos, pero es que es verdad que esto solo viene como consecuencia de haber sido antes llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué quiere decir o cómo interpretas tú lo que significa el fruto del Espíritu? Bueno, en primer lugar, hola a todos los que nos estáis escuchando en esta semana. Y como bien decías, es cierto que los valores, las características del fruto del Espíritu están muy alejadas de lo que se conoce en la sociedad, de la práctica normal de las personas en su día a día. Y bueno, así están las cosas, ¿no? Y es cierto que es muy necesario, obviamente es vital para poder transformar la sociedad en la que nos encontramos. Y en ese sentido, pues los cristianos pues somos clave y somos los que tenemos que dar el fruto del Espíritu, ¿no? Yo el fruto del Espíritu, así de una forma más profunda, la entiendo como que es la naturaleza divina, la naturaleza que se convierte en nuestra naturaleza cuando morimos al pecado gracias a la obra de Jesucristo, ¿no? Si no hubiera sido por esa obra en la cruz, no podríamos, en ese sentido, morir al pecado. Se ha demostrado ya que en nuestra propia fuerza al final siempre terminamos metiendo la pata. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos, sino que tenemos que agarrarnos en este sentido a la obra en la cruz, ¿no? Y bueno, el fruto del Espíritu, valga la redundancia, es el resultado de andar en el Espíritu, como bien decías tú, ¿no? Cuando andamos en el Espíritu, en obediencia, sujeto a Él, a su voz, llenándonos de la palabra de Dios, perseverando en la oración, y esto tiene que ser todo en un proceso diario y continuo, ¿no? Tiene que morir algo en nosotros para dar lugar a esa naturaleza divina y cuyos reflejos son las manifestaciones del fruto del Espíritu, como comentaba, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y bueno, para aportar un texto aparte de sobradamente conocido en Gálatas 5, que también habla de esta idea de la que estoy hablando, de morir al pecado, os voy a leer el siguiente texto en Colosenses 3, el versículo 5 y el 12 y el 13, ¿no? Que dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Y es lo que estábamos hablando, tenemos que morir al pecado y tiene que morir lo malo en nosotros y nos tenemos que llenar de la palabra de Dios y a andar en obediencia y sujeto al Espíritu, pues para que pueda habitar en nosotros y tener esa naturaleza divina, ¿no? De la que estábamos hablando. Es muy interesante, ¿no? Se me viene a la mente la palabra templo. Somos templo del Espíritu Santo ahora y en ese sentido, pues evidentemente el templo del Espíritu Santo no puede dar un mal fruto, ¿no? O al menos no debe dar un mal fruto. Y es muy interesante también lo que la Biblia dice que define como el fruto del Espíritu, ¿no? Yo cuando lo leía cuando era pequeño
al ver varias características, pues puedes pensar o interpretar que son los frutos del Espíritu, ¿no? Pero realmente es un solo fruto. O sea, el fruto que tiene como consecuencia la naturaleza divina que ahora habita en nosotros y es parte de nosotros. Y en este sentido, ese fruto pues tiene diferentes manifestaciones, las que mencionábamos: amor, paz, paciencia, templanza. Todas son importantes, todas son necesarias, y de hecho una no se da sin la otra, pero podríamos decir que hay alguna que pueda ser más importante o que tenga unos efectos más relevantes. El amor, sin duda, ¿no? Si nos fijamos bien en las diferentes manifestaciones del fruto, el amor está presente en todas estas manifestaciones. O sea, que podemos entenderlo como que es el nexo unificador del fruto en sí, ¿no? Y como habla en 1 de Juan 4:16, no voy a leer el texto, pero sí voy a decir el concepto. Nuestro Dios es amor, ¿no? Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, es lo que dice este versículo, ¿no? Y en este sentido, vemos cómo nuestra sociedad adolece de falta de ese amor, y que solo, bueno, pues Él puede dar a esta sociedad. Y como hemos dicho antes, como el amor se encuentra en todas las manifestaciones del fruto del Espíritu, sin amor no aparece el fruto, ¿no? Pues entonces, en ese sentido, por eso el amor sin duda es el más importante. Y bueno, prácticamente todas las manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestras vidas tienen implicaciones hacia afuera, ¿no? Evidentemente hay algunas como amor, paciencia, benignidad, que es evidente las implicaciones que tienen, pero otras que en principio podrían ser más personales, como el gozo, la paz, también se reflejan hacia afuera, ¿no? Reflejamos el gozo y contagiamos el gozo. También con nuestra paz pues somos embajadores del reino de Dios, que al final es un reino de paz. ¿Y cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos analizar o interpretar, como decía, el hecho de que todas las manifestaciones que Dios pues deja en su palabra como parte de ese fruto tengan mayoritariamente implicaciones hacia afuera, tanto hacia nuestro prójimo como hacia Dios mismo? Bueno, como antes hablábamos, el amor es clave, ¿no? El amor es el nexo unificador del fruto y de las manifestaciones diferentes del fruto. Es decir, sin ese amor, como dijimos antes, no hay fruto, ¿no? Y necesitamos de ese amor y de ese fruto para poder cambiar en ese sentido nuestra sociedad para bien, que adolece del amor de Dios, ¿no? Y bueno, para ilustrar un poco la idea de cómo fluye hacia Dios, hacia el prójimo, etcétera, Mateo 22, del 37 al 40, se nos dice que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, de aquí podemos entender que el amor tiene básicamente tres direcciones. La primera nos implica hacia Dios, como bien decía, hay implicaciones hacia Dios del fruto. Dios es amor y nosotros lo amamos. Además es un mandamiento y tenemos que amarle porque Él nos amó primero, ¿no? Y la segunda dirección que toma el amor es hacia el prójimo, ¿no? Y ese amor debe ser un amor que edifica y que no destruye al prójimo. No es para hacer daño. Muchas veces pues, podemos caer queriendo hacerle bien a la gente, juzgarlo y al final terminar destruyéndolo. Y cuando destruimos al prójimo es porque falta el amor. Y entonces cualquier otro fruto aparente pues no tiene resultado porque falta el amor. Y la tercera vía es el amor hacia nosotros mismos, ¿no? Pues amar al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas bien a ti mismo como Dios dice que debemos de amarnos, nos incapacitamos para poder amar al prójimo adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros también entendemos la dimensión del amor de Dios hacia nosotros, entonces cuando nosotros podemos amar al prójimo como Él lo hace, aceptando a las personas tal y como son, que no es su pecado, pero al fin y al cabo Dios nos aceptó, Dios nos perdonó, nos amó primero y nosotros debemos de entender eso, ¿no? Porque nosotros, a pesar de nuestros pecados y de nuestros fallos, Dios siempre nos ha amado y, bueno, y articuló todo un plan de salvación por nosotros y entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que
valorarnos a nosotros mismos en ese sentido y amarnos como Dios nos ama y entender cómo Dios nos ama para nosotros poder amar a otros, ¿no? Y entonces, todo este concepto del amor al prójimo, correcto, como se entiende bíblicamente, es una bomba para nuestra sociedad, ¿no? Como hemos dicho, nuestra sociedad adolece de amor y cada vez se está viendo más eso, ¿no? Cómo se va cauterizando los corazones, cómo empieza a amarse lo malo en vez de lo bueno, ¿no? Y en ese sentido, a Dios le duelen las injusticias, ¿no? Entonces, nosotros deben de dolernos también las injusticias, ¿no? Y cuando amamos al prójimo como Dios nos manda, entonces tenemos que dolernos por la injusticia de los demás, tenemos que preocuparnos por los demás, tenemos que soportarnos en amor, tenemos que bendecir a los que nos maldicen, perdonar a los que nos ofenden y en definitiva reflejar el amor y el fruto del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Y que nosotros debemos de dar ese fruto andando en Él, andando en conexión con el Espíritu, en obediencia, llenándonos de su palabra, como decíamos, perseverando en la oración y obviamente haciendo y amándonos los unos a los otros y amando al prójimo. Y esto sí traerá cambios verdaderos en la sociedad, primeramente afectando a nuestro entorno, donde nosotros demos esos frutos del Espíritu y ojalá pues los frutos del Espíritu se multipliquen y lleguen a todo el conjunto de la sociedad. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo con nosotros en esta semana y muchas gracias también a todos aquellos que nos habéis acompañado en este video podcast de la Iglesia en Casa. En este sentido, te queremos seguir pidiendo ayuda. Ayúdanos a difundir, comparte con otros, envía los podcasts, envía las reflexiones, reenvía también las entrevistas que estamos haciendo que son muy interesantes y sobre todo no dejes de seguir conectado con la Iglesia perseguida, no dejes de orar por ellos, no dejes de orar con ellos, ser un compañero de oración de la Iglesia perseguida. En medio de una situación como la que estamos viviendo, más que nunca tenemos que ser conscientes que somos un solo cuerpo, una misma iglesia y parte de una misma familia. Que Dios te bendiga.